Imagínate un amor que supera cualquier expectativa que has podido tener. Imagínate un amor que transforma tu vida. Imagínate un amor que nunca se va a cansar de ti y que nunca te va a traicionar. Aprendamos a amar así. Hola, hola a todos, una vez más, bienvenidos a otro episodio de Amar Así. En esta serie donde hemos profundizado en el noviazgo, ya llegamos a la etapa tan emocionante y tan llena de tantos detalles del compromiso. Y aquí estamos, ¿no? Cuando, cuando pensamos en el matrimonio, cada quien lo vive de una manera diferente, ¿no? Y en esta preparación, creo que hay quien puede tener todo el énfasis en la emoción que le da y compartir la vida y en esta parte como muy romántica, hay quien se va mucho a lo práctico, pero lo que sí es cierto es que es una realidad encarnada donde vas a vivir el matrimonio en este mundo y vas a tener cosas muy profundas, también como muy prácticas de la vida, de la interacción, de las dinámicas, y por eso creemos que es fundamental tocar algunos temas antes de casarte, temas que aborden las distintas esferas de la vida, las distintas áreas, las expectativas, en fin, ¿no? Tanto que va a involucrar el matrimonio, porque no solamente es la idea que te, que te cautiva y que te llena de voy a compartir mi vida contigo, ¿no? Con la otra persona, sino pues hay que ver cómo vamos a compartir esta vida, cómo va a ser nuestra vida, que aunque no se trata de controlar, pues sí de prever algunas cosas para facilitar el camino. Entonces, te queremos compartir algunos temas que creemos como indispensables a tocar antes de casarte y lo estamos hablando ahorita en el compromiso porque ya es la última etapa antes de dar ese paso, de hacerse uno, pero no porque tengas que esperar hasta el compromiso para empezarlos a hablar, ¿no? Eso creo que es muy importante. Muchos de estos temas se pueden empezar a hablar desde antes, se pueden ir inclusive como súper resolviendo y hay algunos que sí se van a afinar y se van a poner puntos y comas ya en el compromiso por las mismas circunstancias, porque también creo que hay una parte, no sé qué opinas, hermana, prudente de esto. Creo que es muy importante, es como una balanza, ¿no? Muy importante empezarlos a tocar antes, pero también creo que hay que esperar a cierto momento como para ya empezar a proyectar toda la vida juntos, porque también me ha tocado personas que llevan un mes de novios y están como que viendo qué onda y ya están hablando de algunas cosas que te hacen, no sé, que te hacen sentir como que ya es un hecho que nos vamos a casar y eso también siento que resta un poco de libertad. Entonces, Sí. Yo creo que en ese sentido diría sí, pero definitivamente no es buena idea esperar a tener un anillo para empezar a enterarte de estas cosas. Creo que, de hecho, lo más recomendable sería ir hablando de los temas, aunque no sea tanto como a lo mejor tú y yo cómo lo vamos a hacer, pero sí tú y yo cómo lo vemos, cómo cada uno lo ve, cuál es su perspectiva sobre esto. Em, ¿Cuál ha sido su experiencia sobre esto? ¿Cómo ha funcionado en su casa? ¿No? Quizá lo que se hace más tangible en el compromiso es que tú y yo lleguemos a un acuerdo respecto a cómo lo vamos a vivir en nuestra futura familia, pero realmente mientras menos sorpresas llegues a tener en la etapa del compromiso, también más libertad tienes en ese discernimiento del que hemos hablado tanto tiempo. Y también creo que otra cosa importante es no perder de vista que al final un elemento fundamental de un sacramento válidamente celebrado es el conocimiento pleno del otro y el consentimiento. Entonces, pensemos en esto que estamos introduciendo como un quiero conocerte lo suficiente. Y en mi experiencia puedo decir que no sé, pues Lalo y yo no fuimos novios tanto tiempo, ya lo hemos platicado, las circunstancias, nos conocimos más grandes, bla, bla. Empezamos a hablar de los temas muy pronto, ¿no? O sea, como muy rápido salieron sobre la mesa. También hay a quienes se les hace tal vez más fácil porque pues yo me dedico a hablar de estas cosas, entonces es muy fácil que salgan los temas o porque X o Y, ¿no?
Pero es verdad que ya en el momento del compromiso, pues estaba el reto de esas cosas que a lo mejor veíamos diferente o esas cosas que no habíamos profundizado lo suficiente, tenían que ir saliendo y tenían que ir encontrando un lugar en nuestra nueva dinámica, ¿no? Entonces, creo que esto que dice Sof es fundamental, lo estamos haciendo en este momento de la temporada, pero si ustedes son novios o incluso eres soltero o soltera y lo estás escuchando, qué bueno, porque ya es importante que tengas pensado o que tengas claro cuáles son estos temas que son fundamentales, acordar, reconocer y de entrada por lo menos saber la postura del otro, ¿no? Respecto a cada uno. Y ahora sí, creo que ya podemos ir diciéndoles los temas, Sí. ¿no? Los vamos a mencionar muy brevemente porque en los siguientes episodios vamos a ir profundizando, no en todos, pero en varios de ellos, ¿ok? Entonces ahorita simplemente vamos a medio enlistarlos para tener más claro el panorama, ¿no? Y uno de los temas más importantes, creemos, es el tema de las finanzas. El tema económico es tabú para muchos, para otros es algo muy abierto y se puede hablar, pero sí, yo me acuerdo antes de casarnos, platicando con un sacerdote, nos decía, es que la mayoría de los problemas graves que yo veo en los matrimonios, o sea, uno de los pilares de estos problemas es el tema económico. Entonces, qué importante es en el tema de finanzas Sí. ir sabiendo qué es lo que espera el otro, qué es lo que esperarías tú, si cómo visualizan el que se van a cubrir los gastos. Hay quien dice, no, 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 a nosotros nos gusta dividirnos todo y vamos, ok, esa es la expectativa o no, pues a ver, el hombre va a ser el proveedor principal, si se necesita apoyo, entonces yo entro, vamos, pero somos un equipo y los dos estamos conscientes de nuestras finanzas, de nuestros ahorros, juntos vamos a hacer la administración o tú te vas a encargar, es decir, todo este tema de cómo se va a manejar el dinero, de qué rol esperarían que tuviera cada uno o de cómo lo han vivido en sus familias, puede también ayudar a saber qué esperan hacia adelante, ¿no? Y todo este tema como de planear las finanzas en común, porque pues estás acostumbrado a tú decidir qué te vas a comprar, qué no te vas a comprar, si vas a ahorrar o no, y de pronto ya es una comunidad en donde juntos se toman las decisiones y... Y si no se habla desde antes, puede ser un motivo de gran conflicto. Y yo los animo a pues que se avienten a hablar del tema, aunque pueda ser incómodo. Y esto para todos los Todos otros los temas. temas. Esto es, ajá, en general, ¿no? Porque sí hay temas que por nuestra propia historia o nuestras propias como partes ahí incómodas, no queremos hablar o ya hemos visto que genera conflicto y entonces mejor los evitamos. Pero el hablarlos lo que va a facilitar es que hacia adelante no se conviertan en un obstáculo, en una pared donde vamos a chocar. Entonces vale muchísimo la pena animarte y hablar los temas, aunque puedan ser incómodos. Entonces, bueno, ese fue el primero, el tema de las finanzas. Unido a ese como uno de las fuentes de mayor conflicto y también mayor divorcio, porque es real que estos son de los temas que eventualmente terminan tronando un matrimonio. Está el de las familias políticas y los patrones que hay en nuestra familia de origen. Creo que esto es fundamental porque hay muchas cosas o muchos patrones o muchas dinámicas que pueden haberse vivido en nuestra familia de origen, en la familia de origen del otro y definitivamente estas afectan en primer grado porque pues me afectan a mí, que yo he crecido pensando que esto es lo normal, pero luego también pueden afectar directamente a la relación, ¿no? Cuando no hay unos límites claros en cómo puede actuar, o opinar o involucrarse la familia. em, o sea, es impresionante y no me quiero adelantar o extender en el tema, pero es que desde con quién vamos a pasar la Navidad y con quién vamos a pasar el Día de las Madres, hasta un sinfín de decisiones o de opiniones que vamos a recibir o no vamos a recibir o de qué modo vamos a recibir y hasta qué punto vamos a dejar entrar a tu familia o a mi familia. Y alinear expectativas en ese sentido, porque puede ser que uno piense, no, pues en mi casa toda la vida mi papá ha decidido por todos. No, bueno, en tu matrimonio tu papá ya no puede decidir por ti y mucho menos por tu esposa ni por tus hijos. Entonces, todas esas cosas tienen que tratarse, hablarse y llegar a acuerdos, que creo que es uno de los temas que puede ser más difícil como de asumir, pero indispensable.
Y en ese mismo punto de la familia política, yo quisiera decir que muchas veces, porque estamos hablando de familia política y patrones de la familia de origen, muchas veces nosotros no identificamos esos patrones porque los tenemos normalizados. Entonces ahí nos va a ayudar mucho la otra persona porque es mucho más fácil para ella identificar ciertos patrones que vienen formando parte de la dinámica y entonces ahí decir, oye, a ver, yo veo que en tu casa todos los fines de semana se hace esto. A mí, o sea, ahí tú darte cuenta de aquello que admiras de de los patrones y aquello que te preocupa y eso externarlo, porque el otro probablemente ni se ha dado cuenta de esas cosas porque han formado parte de su vida desde que era chiquito. Entonces, ahí ser muy sensible a esto que está en tu interior en cuanto a patrones que quisieras mantener y patrones que quisieras que fueran distintos, ¿no? Ujú. Y bueno, paso al siguiente punto que son los hijos y en general como la familia. Este es otro tema en donde me ha tocado muchas veces escuchar de, no, pues él pues quiere un hijo, pero yo quiero más y siento que después lo voy a convencer o cosas así, ¿no? Creo que es muy importante alinear los corazones en cuanto a qué estás esperando de la familia y los hijos, porque además este es uno de los temas que traen de fondo muchas otras cosas. Traen de fondo, por ejemplo, cuál es tu perspectiva sobre el matrimonio en el plan de Dios, qué tanto quieres que sea un discernimiento vivo en apertura a la vida o qué tanto traes otro tipo de perspectiva. En fin, entonces este tema que trae tanto de fondo y trae el anhelo de ambos hacia la paternidad, etcétera, es un tema sensible, es un tema delicado donde creo que más que simplemente llegar a acuerdos prácticos, como puede ser algunos otros de los temas, creo que es alinear el corazón y los anhelos de fondo de cómo van a construir esta comunión de amor, esta comunidad de amor que al final, si se vive de cara a Dios, eh, pues, pues hemos hablado y ya lo mencionaremos en su momento, pero cómo es importante tener esta apertura y este discernimiento continuo. Entonces, aquí, pues, ¿cuántos hijos te gustaría que tuviéramos? Se va a mezclar con el siguiente punto que vamos a decir, pero si te gustaría adoptar. Hay gente que siente un llamado, una invitación muy particular a adoptar hijos y hay gente que dice, no, es que eso de verdad no creo que sería para mí. Eso también entra dentro de esto. ¿Qué pasaría si no pudiéramos tener hijos? Todo esto, importantísimo hablar. Y justo muy relacionado es también todo el tema de la sexualidad, que podemos dar por hecho un montón de veces que estamos alineados, pero la mayoría de las veces hemos crecido con visiones distorsionadas de lo que es la sexualidad o de lo que es la sexualidad en el matrimonio, ¿no? Creemos en la castidad conyugal, queremos abrazar el sueño de la iglesia y de Dios para el matrimonio, precisamente en lo que decía Sofi, la apertura a la vida, la planeación familiar natural, y muchas cosas de sexualidad, o sea, de nuestra vida íntima, de la expectativa que tenemos, que también es súper importante. Yo creo que aquí hasta entra a hablar de cuál es nuestra expectativa para la noche de bodas, para la luna de miel, cuáles son tus nervios, cuáles son tus ilusiones. O sea, son un montón de cosas que envuelven el tema de la sexualidad y que también son temas que tristemente muchas veces por no tratarse o por no afrontar, después cobran una factura muy, muy cara. Si tuviéramos problemas en este campo, pediríamos ayuda, de qué tipo, ¿no? ¿Con qué línea buscaríamos un profesional? O sea, es que de verdad es un área, es una dimensión que trae un montón, o sea, un montón de cosas, ¿no? Y que va a ser importante hablar. Otro tema, no voy a quitar el mute, otro tema que a mí me parece central es el de las heridas. ¿Cuál es tu perspectiva de cara a la sanación? ¿Estás abierto a, o sea, crees en la sanación? Yo escucho a gente que dice como, yo no creo en la sanación, es como, ok, no, o sea, esto de entrada, ¿no? En Ujú. esta sanación espiritual, en la sanación psicológica, ¿no? Afectiva, estás peleado con la idea de los terapeutas o el acompañamiento espiritual enfocado a la sanación o los retiros de sanación, o estás abierto, si estarías abierto a que nuestros hijos en un futuro recibieran este tipo de ayuda de ser necesario, estarías abierto a que si fuera también el caso pidiéramos ayuda para ir juntos a visitar a algún profesional o no. Y aquí entra no solamente esta perspectiva de cara a la sanación, sino a lo mejor ya heridas muy puntuales que tenemos identificadas, ¿no? Poderlo hablar con el otro. A lo mejor entra algún
esta herida se manifiesta a través de algún vicio, algún mal hábito que sabes que es un problema para la salud o para la dinámica, atenta contra el amor, etcétera. Ok, ¿estás haciendo algo al respecto? ¿Harías algo al respecto? ¿Te gustaría pedir ayuda o simplemente es algo que nos acompañaría así, y que fuera siguiendo su curso, ¿no? Entonces aquí sí tener mucha sensibilidad y mucha empatía y compasión para hablar los temas porque pues a veces no nos gusta, ¿no? Tocar esas heridas porque tocar heridas duele, pero sí animarlos a decirle al otro, oye, yo veo que, por ejemplo, ¿no? Yo veo que cuando estás muy preocupado, cuando traes mucho estrés, empiezas a tomar y tomar y tomar y muchas veces es como que la manera en la que lidias con esto, pues qué onda, ¿no? A mí me preocupa un poco cómo eso se vería en nuestro matrimonio o así, pues con una serie de otras casuísticas que no voy a mencionar ahorita, pero es un tema muy importante. Yo les recomendaría, de hecho, vivir alguna experiencia de sanación antes de casarse. Totalmente. Otro aspecto es el de las amistades y la vida social. En gran parte con lo que yo he vivido y luego la expectativa que tengo para el matrimonio. ¿Por qué? Es verdad que hay veces que tenemos amigos que imaginando en que sean amigos que el día de mañana influyan en nuestros hijos o qué tal, decimos, es que me pone nervioso, ¿no? Tu amigo tal o tu amiga tal, o cuando sales con este grupo de amigos, es que esto es lo que me provoca, ¿no? Es importante atreverse a hablar de estas cosas porque no quiere decir que entonces te vuelvas un tóxico y digas, ya no puedes ver a esos amigos, pero sí saber, a ver, cuáles son los amigos de mi pasado que me gustaría tener muy presente en mi futuro familiar y a lo mejor hay amigos que digo no. O la vida social. No, pues es que yo tengo lunesito, miércolitos y juevesitos con mis amigas, ¿no? Que es algo que se usa mucho en México, así como que, es cuando nos juntamos las amigas. Oye, ¿qué estás esperando para la vida matrimonial? ¿Seguir yéndote lunesitos, miércolitos y juevesitos o llegamos a un acuerdo juevesitos y al mismo tiempo es el día que yo me voy a dominó con mis amigos o no nos vamos a ver ninguna noche porque cada uno tiene sus planes con sus amigos o qué amigos de verdad valoramos y creemos que son pues gran influencia y gran apoyo para nuestra familia y queremos procurar y procurar como matrimonio, pues vamos a hacerlo, ¿no? Entonces, es un tema que a lo mejor uno creería que no es necesario, pero realmente va a permear en su vida familiar y en su logística social, o sea, es muy importante. Y se junta con el siguiente tema que es como, ¿qué aspectos van a cambiar naturalmente con el matrimonio, ¿no? O Ujú. que ya no quisieras que sigan igual. Y algo que me parece como muy, muy importante mencionar también es que el matrimonio es un gran cambio, igual que la llegada de los hijos es otro gran cambio. Así no vivimos, pues muchos de estos momentos clave en nuestra vida que imprimen un cambio en nuestra identidad, inclusive casi, ¿no? Seguimos siendo hijos amados de Dios, pero ya eres esposa, ya eres esposo, ya existes de un modo nuevo. Entonces, si bien es bueno que se siga manteniendo pues estos espacios donde puedas seguir siendo tú, etcétera, no puedes pretender que todo permanezca idéntico. Y si logras, como, no, nosotros seguimos nuestra vida idéntico que antes, lo logramos, es como, ojo, hay algo que no está bien, porque no se supone que todo permanezca como si no estuvieras casado. Y entonces ahí entra lo que decía yo de la parte social, pero también muchas otras cosas, como por ejemplo, hobbies, pasatiempos, deportes, en fin, ¿no? Como, por ejemplo, Charlie, ¿no? Charlie jugaba básquet todos los fines de semana. A mí me encanta que juegue básquet. Yo muchas veces lo iba a ver a sus partidos cuando éramos novios, pero yo sí decía, bueno, a ver, a mí no me encantaría que todos nuestros fines de semana de casados fueran ir a los partidos de básquet, ¿no? Ahora, que ya nunca juegue básquet, pues tampoco. Entonces, aquí es como, bueno, ¿qué podríamos hacer para seguir incluyendo esto que no solamente es algo que te apasiona y te gusta, sino que te hace bien, con esto otro que para mí es importante, como el tiempo de fin de semana, que es cuando no tenemos pendientes laborales y que los podemos disfrutar juntos, ¿no? Entonces, este tipo de cosas, de cómo vamos a integrar nuestras vidas, que sí va a implicar adecuaciones, renuncias, acercarte Ajustes. más al punto del otro, ¿no? Ceder, etcétera. Esto es muy importante porque sí, muchas veces el otro sigue, hace poco hablaba con una amiga y me decía, es que
está acostumbrado a hacer tal deporte que practica después de trabajar todos los días, pero con el tráfico y todo, pues termina a las 9 de la noche. Entonces imagínate, te vas a las 8 de la mañana a trabajar y regresas a las 9 de la noche porque te fuiste a tu deporte todos los días. Ella decía, es que a mí sí me preocupa y para él es como, pero es que yo necesito hacer ejercicio. Entonces, ese tipo de cosas puede hacer que si no se hablan, uno sienta que al otro no le importa pasar tiempo con él y el otro sienta que a la otra persona no le importa lo que cree que está necesitando. Entonces, hablarlo va a dar el fruto sobre todo de sentirse escuchados, tomados en cuenta y entonces sí también buscar un lugar en común, ¿no? Muy importante. Sí, 100%. Otro aspecto es el de proyectos familiares, sueños, tradiciones. A ver, proyectos familiares. ¿Cómo nos estamos imaginando la familia que vamos a formar juntos? Y a veces ayudan a estos ejercicios de, a ver, en 5 años, ¿cómo nos vemos? En 10 años, ¿cómo nos vemos? ¿Cómo nos vemos a largo plazo? O sea, ¿cuál es ese sueño familiar que tenemos? ¿Cuáles son algunos sueños más en concreto que quisiéramos tener? No, pues tener hijos, lo que decía Sofi, adoptar, ser una familia que viaja, ir de misiones juntos como familia. Ok, va, tradiciones y costumbres. ¿Qué vamos a hacer importante en nuestra familia? De entrada, ahí ya, pues se supone que hablamos bueno, sí platicamos sobre, pues las tradiciones en nuestras propias casas, pero bueno, ¿cuáles son las tradiciones que vamos a querer crear nosotros? ¿Qué va a ser importante para nosotros? Oye, los domingos, ¿te gustaría que siempre fuéramos a comer a casa de tu abuelita o vamos a hacer una tradición de domingo nuestra en la que los domingos es el día que vamos a misa y luego vamos a hacer ejercicio y luego vamos a bla, bla, bla? O sea, y obviamente muchas de estas cosas sí se van definiendo ya en la vida matrimonial y en el día a día. No es que tengas que llegar con toda la serie de tradiciones pensadas, pero sí, o sea, ir dialogando, ir platicando, ir explorando cómo nos estamos visualizando, cómo nos estamos imaginando, cuáles son los sueños que compartimos y que nos gustaría cumplir, porque también en base a eso se van adecuando muchas cosas, ¿no? Pues es un sueño que tengamos una casa propia, ¿no? Ah, bueno, entonces vamos a darle prioridad a este tema de ahorros o inversiones o tal, en lugar de una luna de miel de guachuá. ¿Por qué? Porque es un sueño que tenemos juntos hacernos de una casa propia. O sea, ir platicando de estas cosas que sean a futuro. Porque como ya lo hicimos el episodio pasado, es súper fácil que en el compromiso te estés enfocando en el presente de la planeación de la boda. Y si bien es importante para disfrutar ese momento, pues también ir soñando, pues sí, como que, pues soñando juntos, ¿no? Esa parte. Y sabiendo que es eso, que es soñar y para que no se imaginen con lo que decía yo de que ya, ten toda tu lista y vas a controlar todo y no, porque también hay una parte de ir descubriendo este lenguaje juntos, ¿no? Pero sí soñar desde antes ayuda a proyectar hacia adelante. Y lo mismo con la vida del trabajo y la vida profesional. Esto es muy importante porque a veces, eh, pues, a ver, estamos acostumbrados a que desde que entramos a la universidad o desde antes, nuestros papás, las conversaciones con nuestros amigos, nuestros propios sueños empiezan a generar un futuro en nuestra mente de me encantaría llegar a esta posición en una gran empresa, me encantaría irme a tal lugar porque ahí es la meca de la gastronomía, yo soy chef, o no sé, ¿no? Tenemos ya una proyección de nuestra vida profesional que es muy individual y cuando llegamos con el otro, bueno, hay que ver que sean compatibles, que tenga su lugar preciso en nuestro orden de prioridades para que no sacrifiquemos lo más importante por cumplir un sueño profesional o ver cómo se pueden integrar. Yo espero poder lograr esto, pero va a implicar muchísimos viajes. Puede ser una exigencia más. ¿Cómo lo haríamos? ¿Qué esperarías? ¿O cómo te hace sentir este sueño que yo tengo de meterme no sé, al mundo de la política? Bueno, pues eso cómo impactaría nuestra vida familiar, si, no, ¿qué me hace sentir? Todo esto nos ayuda no solamente para alinear y ver cómo pueden ser compatibles e integrarse, sino también para apoyarnos. Es bien bonito cuando un sueño que tú tenías de pronto ya no es solo tuyo y el otro lo comparte y te impulsa, te aconseja cuando te da miedo y ya te quieres quedar como, no, mejor ya me estoy arrepintiendo, órale, no, venga, a ver si puedes, ¿no? Es algo que yo veo mucho, la verdad es un regalazo de tener a Charlie
que yo muchas veces cuando digo como, no, esto no es como, no, 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 a ver, ¿cómo puedo hacer posible esto que te hace crecer, que es parte de tu sueño, que es parte de tu llamado, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos aportar mutuamente a la vida o a la realización profesional del otro? O cómo se visualiza en este campo, es algo muy bonito también y es parte de hablarlo. Y yo creo que también el cómo vamos a conciliarlo con nuestra familia o si nos preocupa, por ejemplo, que el otro se vuelque demasiado en su trabajo y entonces eso como que reste tiempo o tiempo de calidad, literal, con la familia, con los próximos hijos, etcétera. O sea, creo que también hay una parte ahí de reconocer y decir cuál es mi relación con el trabajo o con la vida profesional y qué lugar o jerarquía le estoy dando en mi jerarquía de valores, ¿no? Y platicarlo con el otro también y decir, oye, pues para mí lo más importante es llegar a ser X puesto en X empresa y no voy a descansar hasta que lo logre. Ok, bueno, pues tienes que saber tú, pues del otro lado, ¿no? Que eso está ocupando ese lugar de prioridad en la vida del otro, ¿no? Entonces, creo que también es un tema en el que pueden salir preocupaciones genuinas, como también decía Sof, impulso y apoyarse y mucha complicidad, pero sin duda no hay que darlo por hecho. No, y Ahora, hasta, perdón, me voy a meter dentro, hasta estrategias de que, ujú, oye, a ver, yo sé que tienes esta tendencia a decir que sí a todo y involucrarte y hacer y de pronto, pues, ¿qué onda, no? Se te pone de lado esto. Entonces, ¿te parece sí que si eso ya te está pasando, entonces yo te lo diga de esta manera? O sea, para que también el otro lo reciba y no lo sienta como un me quieres limitar, porque no se trata de eso, sino de juntos tratar de mantener el corazón donde va y este orden de prioridades que juntos queremos mantener, escala de valores en nuestra familia, pues que se mantenga. Y es bien fácil que de pronto la inercia, pues sí, te mueva, pero como el otro puede ayudarte y tú estar dispuesto y abierto a que así sea, te facilita muchísimo esa conversación difícil que puede llegar más adelante de, híjole, siento que me estás dejando a un lado, ¿no? O a cosas así. totalmente. Luego, obviamente, otro aspecto que es indispensable, y aquí, pues claramente que tendrá que ver con la propia profesión de fe, pero, ay, ¿cuál es tu expectativa, postura, etcétera, respecto a la iglesia y a la fe? O sea, a la fe católica, ¿no? En este caso, como que hay un montón de aspectos de la iglesia, de la doctrina, del magisterio, de la vida moral cristiana eh, pues sí, o sea, de lo que significa ser cristiano católico, que podría, pues, uno dar por hecho que el otro está dispuesto a asumir, a vivir, a compartir, y sin embargo, es muy, muy común ver que tenemos perspectivas diferentes, ¿no? O que queremos, no sé, a lo mejor uno de los dos quiere hacer un licuado de la fe y dice, bueno, esto sí, pero esto no, pero tal. Bueno, platicarlo, o sea, platicar qué lugar va a tener en nuestra familia la iglesia, qué lugar va a tener la fe. El día de mañana, si tenemos hijos, nos vamos a comprometer en educarlos realmente en la fe y eso qué va a significar, o sea, los vamos a bautizar y entonces, bla, o vamos a hacer una prioridad. O sea, los domingos, ir a misa va a ser parte de nuestra dinámica del día o se va a tratar de ir cuando pues se nos acomoda. O sea, es alinear y soñar y explorar también el otro cómo lo ve. Y aquí pueden salir un montón de temas, ¿no? Porque, o sea, pienso en doctrina de la iglesia y digo, o sea, ya tendrías que saberlo, ¿verdad? Ojalá, pero pues, ¿cuál es tu postura respecto al aborto, a la eutanasia, a la anticoncepción? Em, como que son muchas cosas que realmente, pues son profundas y van a afectar realmente su vivencia matrimonial. Entonces, creo que es un tema en el que hay que profundizar mucho y también es una oportunidad para, si quizá el otro todavía no comprende un aspecto o no está tan involucrado, pues compartirle la belleza de lo que es haber conocido a la iglesia madre y maestra, si ha sido tu caso. Eso, y creo que un punto crucial en esto de la iglesia y la religión es como conocer cuál es su relación con Dios. O sea, ya Ujú. de un modo personal, quién es Dios para él o para ella, cómo forma parte de su día a día o no forma parte, qué tanto confía o no, qué tanto cree que Dios puede intervenir, ¿no? En su vida o formar parte. O sea, como esta parte ya
de lo que se va viviendo cuando tienes una relación personal con Dios, conocer cómo lo ve el otro, ayuda muchísimo y también es parte, cuando tú compartes, ¿no? De mostrar a lo mejor algo que el otro, pues no, nunca ha vivido de esta manera. Y aquí entra desde, como dice ellos, lo más básico de qué perspectiva tienes sobre estar vivir en estado de gracia y ir a misa los domingos, hasta qué tanto quieres que nos involucremos y nos echemos un clavado en ir a retiros, en juntos formar parte de un apostolado. O sea, Servir. es enorme este campo, ¿no? Y muy importante. Ahora, por último, quisiéramos mencionar el de la comunicación y la resolución de conflictos. Hemos dedicado ya algunos episodios a esto, mencionamos los cuatro jinetes del apocalipsis de Gottman, la comunicación en el noviazgo, ¿no? Donde pueden también ustedes ir a escuchar y profundizar, pero es muy importante mm, platicarle al otro o saber o ir identificando juntos más bien cómo está haciendo su manera de resolver conflictos. Normalmente, ¿qué pasa? ¿Cuál es la inercia que llega de manera natural y a lo mejor queremos modificarla? Porque me doy cuenta que tú te encierras y te vas y no me hablas en un día y después entonces pues hay más o menos como que con la cola entre las patas uno se acerca al otro, pero ya no queremos que sea así, queremos afrontar las cosas o me doy cuenta que te desesperas y gritas, a mí no me gusta que grites. ¿Qué nos ayuda a solucionar de una mejor manera? Me doy cuenta de que estas estrategias pueden enriquecer nuestra comunicación para que sea desde el respeto, para que haya una escucha activa. Al final, la dinámica matrimonial es tratar de ser cada vez más uno, más uno, más uno. Y la comunicación es también expresar todo tu mundo interior y que el otro pueda recibirlo. Entonces la comunicación va a ser parte muy importante y nos va a ayudar a ir logrando pues sí, esta unión, esta comunión, ¿no? Entonces, ese es el último punto que les queremos compartir. No significa que estos sean los únicos temas a hablar. Si a ustedes se les viene otro a la mente, por favor háganlo, pero creemos, bueno, son los que nosotras les proponemos aquí. Ujú. Y reconocer cómo es que hablar de estos temas, o sea, vean los tipos de temas, ¿no? O sea, finanzas, familia política, iglesia, religión, fe, vida profesional, proyecto futuro, etcétera, son básicamente los pilares de la relación que vamos a emprender, el matrimonio, el proyecto familiar. Entonces, ¿cómo no va a valer la pena hablarlo? ¿Y cómo me voy a esperar hasta casarme para enterarme de estas cosas? Yo recuerdo mucho a mi director espiritual que nos acompañó en la preparación prematrimonial, diciendo que a él le gustaba ver esa preparación al matrimonio como un lugar para que estallen las bombas, ¿no? Y como que te quedas pensando y dices, ¿cómo que estallen las bombas? Y él decía, es que es mucho mejor que las bombas estallen antes, que estallen en el proceso del noviazgo, en el proceso del compromiso, que, o sea, la dificultad de los temas vayan saliendo o esos temas que nos van a costar trabajo tal, a que sea una sorpresa en el matrimonio y de pronto yo sienta o que fui engañado o que me metí en algo que nunca dimensioné. Y aunque estos temas eventualmente van a salir en el matrimonio y muchas veces podrán ser fuente de conflicto, el haber preparado el camino, el haber dialogado, el haber abierto el corazón, el haber buscado acuerdos, etcétera, sí va a ayudar a que se aborden de un modo distinto y yo no me sienta de repente sorprendido porque nadie me dijo que la vida matrimonial implicaba esto o aquello. Entonces, es una oportunidad y un compromiso de nuestra parte el prepararnos lo mejor que podamos. Ahora, sabemos que estos temas efectivamente no siempre son fáciles de hablar y muchas veces no sabemos ni por dónde empezar. Entonces, queremos simplemente darles algunos tips breves para poder abordarlos y abordarlos de una muy buena forma para que si bien sea una bomba que estalle de repente porque el tema es difícil, no sea una guerra que se declaran, ¿no? Sino más bien la oportunidad de reconocer que tú y yo podemos trabajar en esto o que tenemos mucho que profundizar en aquello o que yo tengo que reflexionar sobre la forma en la que veía X o Y. Entonces, vamos aquí con unos tipsitos. Les seguimos recomendando estos episodios que sea soft de la comunicación que hemos hablado, porque la verdad es que en general esta temporada hemos hablado muchísimo de cómo hablar las cosas, incluso también de cómo hablar con el otro la castidad y tal. Y las premisas principales pues son las mismas, ¿no? De fondo, pero bueno, aquí lo vamos a aplicar hacia
este tema de, o esta parte de hablar estos temas antes de casarse? Sí, y lo primero que quiero decir es, nunca sientas que ya es demasiado tarde como para empezarlos a hablar. Ujú. Porque creo que puede pasar, inclusive si tú que nos estás escuchando ya estás casado, no dices, híjole, ya no lo hablé desde antes, pues bueno, ya ni modo, vamos a seguir igual, ¿no? O, chin, pues dijeron que lo habláramos desde antes del compromiso, ya estoy en el compromiso y nunca lo habíamos hablado, bueno, pues mejor ya, mejor ni modo que ahorita lo saque así, ¿no? De la nada. Sí, 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 hazlo, o sea, no, o sea, nunca es demasiado tarde como para empezarlo a hablar y muchas veces hasta el momento en el que ya estás en la relación facilita como que ya la apertura que hay. Anímate, ¿no? Pero bueno, creo que es muy importante para poderlos hablar, tener claro por qué hablarlos. Y es parte de lo que hace un momento decía yo, hablar las cosas te ayuda a estar en el mismo canal, abrir un puente para podernos comprender, nos va a acercar en corazón, en expectativas, nos va a alinear, nos va a ayudar a caminar juntos. Y eso es al final lo que queremos cuando nos vamos a casar. Queremos entrar a un proyecto en común, entonces entremos juntos en esto. Estos temas nos van a ayudar a que así se vaya dando esta entrada al matrimonio y luego la vida, que es lo que tanto pues nos ilusiona. Entonces es muy importante el tener esto claro porque no se trata de llegar a imponer. Si tú tienes claro el por qué quieres hablarlo, vas a estar más dispuesto a escuchar, porque quieres comprender, porque quieres conocer dónde está el otro y entonces para poderlo acoger mejor. Y que el chiste es ir llegando a acuerdos. Entonces, esto te puede ayudar a bajar las defensas, a bajar las espadas y simplemente ponerte en una disposición de escucha, en una disposición de acogida, de vamos a conciliar, vamos a buscar estos puntos de encuentro. Y tener esto claro va a facilitar que no llegues a simplemente escupir todo lo que tú traes de expectativas, ¿no? Entonces, ese es el primer tip. El segundo es buscar espacios y momentos de calma para hablar las cosas. En esto hemos insistido un montón, pero es que a veces es en lo que más fallamos y es lo más básico y además lo más fácil de provocar muchas veces, porque la reacción del otro o tal, pues no es tan fácil, pero que sea un lugar en el que podamos reaccionar, en el que podamos hablar, en el que los dos tengamos las defensas, pues bajas y tal, sí nos corresponde. No es prudente que estás con la familia política y justo tu suegra hizo un comentario que te irritaba y entonces ahí en casa de tus suegros le dices a tu novio, ¿sabes qué? Vamos a hablar sobre este tema y te lo llevas a el cuarto de al lado o a la cocina a hablar del tema. No, obviamente no. Hay que buscar momentos donde se pueda pues custodiar lo que se va a hablar, donde los dos estemos tranquilos y también saber que de verdad, si tú abres los ojos y abres los oídos, va a haber oportunidades naturales para hablar de los temas. O sea, no siempre tienes que tener tu lista y entonces sentarte a hablarlo. Muchas veces la vida misma te va arrojando los temas y entonces aprovechas esas circunstancias para hablarlo, ¿no? Sí, y entonces si te pasó esto de la suegra que hizo un comentario, en otro momento, cuando están en calma, donde están en privacidad, dices, oye, el otro día que tu mamá dijo esto, me di cuenta que me sentía atacada. Entonces, papá, ya lo puedes tomar eso de la vida para entonces detonar la conversación. Ahora, también hay otras dinámicas muy bonitas donde puedes buscar literal en internet preguntas o que cada uno escriba en papelitos preguntas y los vamos a meter todos en un jarrón y vamos a hacer una date donde, a ver, ok, salió este tema, ¿tú qué opinas? Papá, no, también se puede hacer tan dinamiquesco como eso, ¿no? Ahora, otro punto que va a parecer reiterativo, pero es que es muy importante, es escuchar tratando de comprender. Cuando están hablando de estos temas difíciles, antes de estar pensando tú qué le vas a decir al otro para hacer tu punto, para convencerlo de que tu postura es la mejor para el matrimonio, etcétera, primero, no, escucha tratando de comprender dónde está su corazón, por qué estará esperando esto, será que viene de la expectativa por su propia familia, no sé, como primero escucha, escucha, escucha y después entonces le puedes compartir. Pero es que hay veces que solamente estamos pensando en qué vamos a contestar y entonces ya no terminamos de acoger el mensaje del otro, ¿no? Esto le vamos a llamar una escucha activa, donde puede ayudar el antes de tú darle tu opinión, decirle algo que clarifique lo que el otro te acaba de decir o que le muestre que estás escuchando como, ah, es que te ilusiona mucho, Pal. Sí, ok, entonces ya te voy a compartir,
pero es que si no escuchamos, nunca vamos a poder tener este lugar en común que es lo que estamos buscando. Totalmente. Y otro aspecto importante es saber que no todo se tiene que resolver en este momento. ¿Qué quiere decir? Estamos hablando de dinámicas con las familias políticas y tú y yo lo vemos de un modo diferente y no logramos ver el punto de vista del otro, o a lo mejor lo veo, lo comprendo, pero no lo comparto y no se me ocurre cómo llegar a un punto medio o a un acuerdo para llevarlo. Ok. Tampoco es que en esa conversación tiene que definir, y si no, entonces tu noviazgo ya está en crisis y entonces vas a tener que regresar el anillo y entonces te empiezas a inventar todas las... No, a lo mejor más bien es un tema que hace falta digerir primero personalmente, porque muchas veces al primero que le cuesta es a uno decir, ay, cómo yo no había visto esto en mi familia. O sea, pensando en el ejemplo de la familia política, ¿no? Pero, o sea, como que pensando en aspectos que quizá a veces van a implicar incluso un trabajo personal. Oye, pues tengo que hablarlo con mi terapeuta porque yo lo veo muy diferente, o lo voy a hablar con mi director espiritual y después volvemos a tocar base, ¿no? Para que tratemos de llegar a un acuerdo. Entonces, tampoco se escandalicen si a 10 meses antes de casarse no pueden acordar con quién van a pasar el primer día de las madres. No, tampoco se trata de eso y no les queremos poner esa presión, pero sí se trata de que sepamos que este va a ser un tema complejo y que no queremos llegar al altar con las cosas volando, sino que lo vamos a ir trabajando, y si vemos que nos cuesta mucho trabajo, vamos a pedir ayuda, vamos a buscar un moderador que nos ayude, que nos dé su perspectiva, vamos a buscar un sacerdote que nos ayude a bla, 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 no sé, ¿no? Pero tampoco se pongan esa presión de que todo tiene que solucionarse y acordarse la primera vez que se habla, ¿ok? Me encanta que lo digas. Y pasamos al último de los puntos, que a ver, estamos mencionando temas difíciles a tocar, pero importantes. Son pasos que a lo mejor no queremos tener que dar, pero los vamos a tener que atravesar si queremos llegar a la comunión. Porque tú y yo, que nos vamos a casar, nuestro principal objetivo es llegar a una mayor comunión, comunión, comunión. ¿Quién es el principal y el primero interesado en ayudarnos a lograr esa comunión? Dios mismo. No olvidemos que esto no es un resultado de nuestros esfuerzos humanos por llegar a acuerdos, porque se va a quedar totalmente insuficiente. Es sí poner todos nuestros esfuerzos humanos, pero invitar a Dios mismo a que nos ayude a conciliar, a escuchar, a comprender, a acoger, a amar. Y entonces les recomendamos que para estas conversaciones invoquen la presencia del Espíritu Santo. Sobre todo, o sea, mientras más complicada está la batalla, más Espíritu Santo necesitamos, porque es como que entra tú, por favor, ¿no? Porque aquí están las cosas que arden. Entonces, juntos, si es que es parte de su dinámica, ¿verdad? Pero si no en individual, pero invocar su presencia, pueden hacer una pequeña oración, respirar profundo, simplemente repetirle, ven Espíritu Santo, ponemos esto en tus manos, llénanos con tu espíritu, llénanos con tu verdad, tú que eres el espíritu del amor, en fin, ¿no? Y esto, algo muy bonito es que ojalá que forme parte de la dinámica también en el matrimonio, que el Espíritu Santo esté invitado a cada interacción, a cada dinámica, para también soltar el control en Él y dejarnos sorprender por lo que Él puede hacer en nuestro amor humano, el que es el amor mismo, ¿no? Entonces, este no lo pueden dejar fuera, este tip. Definitivamente, y aunque es el último, como que es el primero, literal, porque desde que tú estás pensando en estos temas, pídele al Espíritu Santo pues sí, que derrame todos sus dones y te dé esa apertura de corazón y ese valor también para hablar los temas, ¿no? Muchas veces eso es lo primero que necesitamos que nos ayude a hacer, o sea, darnos el empujón para sacar el tema que sabemos que puede ser complicado o que me pone nervioso, y de verdad se los decimos de todo corazón. O sea, más vale hablar de los temas, por más nerviosos que nos pongan. O a lo mejor hay quien dice, no, cero me pone nervioso. Bueno, qué padre. Pero si a ti te pone nervioso sacar los temas o has estado huyéndole específicamente a uno y tal, te decimos, vale la pena hablarlo. Es el momento propicio, es el momento adecuado. Como decía Sof, nunca es tarde para abrir los corazones y buscar o sea, comprenderse, ¿no?
Sí, exacto. Y la verdad es que nos vamos a ir sorprendiendo. A mí me ha pasado, ¿no? Y ya en el matrimonio con Charlie, de que digo, chin, esto que pasó, como que, y siento que va a ser un tema delicado y tal. Y mi expectativa es que va a ser un conflicto. Y hago oración antes, porque yo me doy cuenta que yo estoy así como enojada o algo. Y resulta que fue una conversación que nos hizo sentir muchísimo más comprendidos, que el otro, lo que tú decías, no es que jamás va a entenderlo, me va a empezar a decir, "No", resulta que no, ¿no? Entonces también bajar esas expectativas de que ya estamos seguros de cómo va a reaccionar el otro, porque nos podemos sorprender de una manera muy bonita cuando invitamos al Espíritu Santo y dejamos que obre y que siembre, ¿no? O sea, que conciliación, o como se diría, donde puede haber más discordia, etcétera. Entonces, bueno, creo que eso es lo que queríamos compartir con ustedes, la importancia de tocar los temas, la importancia de abrirnos, la importancia de aventarnos, de atrevernos y de invitar al Espíritu Santo para que al momento de llegar al altar no traigamos como un mueble. Ver en las películas cuando está un closet y que lo abren y ¡puf! Se cae todo, ¿no? Y es el closet donde todo se va aventando. Vamos abriéndolo poco a poco para que no lleguemos al matrimonio y que no le podamos ni siquiera abrir una rendija porque se va a venir todo encima. Entonces, ojalá que les sea de luz esto y como les habíamos dicho, vamos en los siguientes episodios a abordar de manera específica y más a profundidad algunos de estos temas. Y pues les queremos dejar de frase, antes de casarse, comprenderse para recibirse en totalidad. Totalidad, sí, eso que te maravilla y te fascina y también eso que a lo mejor te cuesta. Eso es el amor cristiano, ¿no? Hermana, no sé si quieras decir el tip. Sí, nuestro tip es, a ver, independientemente de que estés ya en la etapa del compromiso, o estés casado o casada, o estés en el noviazgo, o seas soltero o soltera, te queremos pedir o recomendar que hagas una lista de los temas, considerando los que acabamos de decir, pero a lo mejor hay otros temas que a ti se te vinieron luego, luego, porque dices, son temas que son muy importantes para mí, o son temas que siempre me ha conflictuado con mi novio o novia, o son temas que X, oye, haz una lista de todos esos temas que consideras que es importante hablar, incluye estos y agrega más, y después disponte a buscar los momentos para hablarlo. Esos momentos no se van a dar solos, eso también hay que hacerlo. Hablamos de que hay cosas de la vida que te dan la oportunidad, te la ponen como en charola de plata, pero la oportunidad puede estar dada y que tú no la aproveches. Así que nuestro tip segundo o en consonancia con el primero es busca los momentos, empieza a propiciar los momentos para hablar de estos temas o incluso a lo mejor si no sabes cómo empezar a hacerlo, comparte el episodio con tu novio, tu prometida, tu esposo y dile, oye, creo que muchos de estos temas nunca los hemos hablado o me gustaría saber cuál es tu perspectiva al respecto y empezar a, pues sí, alinearlo en tu corazón. Si eres soltero o soltera y no tienes una persona con la que empezar a hablarlo, ver cuál es tu perspectiva y afinar y definir cómo te sientes respecto a cada uno de los temas, ¿no? Y cómo te gustaría vivirlo en el futuro. Exacto. Ay, y pues con eso cerramos para pasar a la oración, con la que nos gusta terminar. Vamos una respiración profunda. Ahorita tuve la sensación como de yo necesitar respirar. No sé si nos fuimos así como que pum, 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 otro punto, otro punto. Si tú que nos estás escuchando lo sientes así, haz una respiración profunda con nosotros, con nosotras. Inhalando y lentamente exhalando. Te invito a recordar que parece que son muchas cosas, pero que se van a ir dando una a la vez. Y a lo mejor sentimos que no podemos lidiar con todos los temas que tenemos que hablar, con todos los detalles que se tienen que afinar, porque parecen demasiados, pero sí que podemos ir lidiando uno por uno. Y así va a ser este camino. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, Espíritu del amor, de la verdad, que nos has acompañado durante tanto tiempo y de modo especial desde nuestro bautismo. Queremos remover tu presencia en nosotros. Queremos dejarte obrar, dejarte actuar en nuestros corazones, en nuestra mente, en nuestra vida. Queremos renovar la gracia
de nuestra confirmación, donde nos hemos consagrado a ti, donde nos hemos confirmado en la fe, porque queremos vivir todo esto de tu mano. Te pido, Espíritu Santo, que desciendas con fuerza en cada persona que nos esté escuchando y que le regales docilidad, que le regales fe para que pueda darse cuenta de lo mucho que tú puedes hacer cuando nosotros entregamos nuestro poquito o nuestro todo que parece insuficiente. Te pedimos especialmente por todas las parejas de novios, las parejas que estén comprometidas, para que tú puedas formar parte de estas conversaciones y que les puedas ayudar a encontrar puntos de encuentro, a generar puentes, para que puedan ser cada vez más uno, como el Padre y el Hijo son uno contigo, Espíritu Santo. Dar las gracias que cada quien necesita para tocar estos temas y sobre todo para escuchar y acoger al otro. Y que puedan haber muchos, muchos frutos en el amor, muchos frutos que solamente pueden venir de ti, Espíritu Santo. Todo esto te lo pedimos por intercesión de la Sagrada Familia, que supo siempre disponerse para dejarse encontrar, para que tú pudieras obrar. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias por escuchar. Aquí nos vemos la próxima semana. Bye. Bye.